agradecemos tanto, mi Señor, por estar aquí, por tu misericordia, Dios, y porque tú nos das la oportunidad de reunirnos con muchos hermanos que están en otros países, que están en otros estados y que las maravillosas pues redes sociales nos permiten estar juntos al mismo tiempo, estar juntos sobre todo en espíritu, y le doy gracias, mi Señor, porque usted siempre pone a alguien preocupado para que nos siga enseñando de su palabra. Gracias por estos temas, gracias por estas mujeres, Señor, que nos traen una enseñanza, y le pedimos que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que podamos recibir todo lo que tú tienes en esta noche, Señor, para nosotros, para enseñanza de nosotros, Padre. Guía a nuestro hermano Nelson y gracias por su vida, Señor, porque está dispuesto a enseñarnos tu palabra. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, ahora sí vamos al tema de la clase. Vamos a estar estudiando a esta heroína que se llama Débora. Débora era una mujer que marcó la historia, llamada la madre de Israel, la primera jueza de Israel. Ella se levantó en medio de una cultura dominada por hombres y fue grandemente usada por Dios. Es bonito ver cómo es una mujer en el Antiguo Testamento, cuando era tan difícil culturalmente hablando para una mujer sobresalir, Dios usó a ciertas mujeres que marcaron la historia y quedaron dentro de la historia, llegaron a estar narradas en la Biblia y ahora las reconocemos como heroínas de sobresalir en un tiempo lleno de, no era machismo, sino que era culturalmente, los hombres tenían eh, la, mm, eh, la autoridad sobre las mujeres y las mujeres no eran vistas por mucho menos, por mucho, mucho menos. Entonces, dentro de este ambiente tan complicado para ellas, Débora llegó a ser llamada la madre de Israel. Entonces, vamos a comenzar nuestra clase viendo cuál es la definición de jueces. Déjenme compartir la pantalla. Ok, ahí tenemos, aquí tenemos mi definición de jueces. Dice juez, la palabra hebrea, bueno, ahí dice juez, en hebreo se pronuncia shafat. En el diccionario Strong es la palabra 8199. Para los que ya hemos estudiado un poquito más la Biblia, el diccionario Strong y el diccionario Vine definen las traducciones bíblicas y las enumeran. Entonces el número Strong nos sirve para buscar esa palabra en el hebreo y buscarla tanto en el diccionario Strong, que nos da una definición corta, como en el diccionario Vine, que nos amplía una definición. Entonces, el número Strong es el 8199. Y nos dice, la palabra hebrea que se traduce juzgar, significa liberar o gobernar. Los jueces de Israel tenían un amplio abanico de responsabilidades. Como sus colegas modernos, los del Antiguo Testamento podrían tomar decisiones en controversias y emitir veredictos. Ahí tenemos algunos versículos en Éxodo 18:16. Estos jueces también se involucran en la ejecución de su juicio, bien vindicando al justo, como en Salmo 26:1, o también destruyendo a los malvados, como en Éxodo 7:3. Muchos de ellos fueron también líderes militares escogidos por Dios, que fortalecidos por su espíritu, como en Jueces 6:34
y Jueces 15:14. Ahí hay que corregirlo, hermanos, porque en el manual dice 14:14 y es 15:14. Lucharon contra los opresores de Israel y por tanto liberaron a su pueblo. Más adelante, el rey de Israel hizo las funciones de juez nacional en 1 Samuel 8:5. En última instancia, el juez perfecto de Israel es Dios. Solo Él es capaz de juzgar a los malos y salvar a los justos. Entonces ahí vemos que el rol o el papel de juez es una imagen para que nosotros entendamos a Dios y que podamos ver que Él es primero Él es el juez justo y que solamente Él es capaz de juzgar a los malos y a los justos. Entonces vemos que el juez gobernaba, ayudaba a liberar el pueblo y juzgaba, defendía a los justos y juzgaba a los malvados. Y vemos que a lo largo del tiempo muchos fueron jueces. Entonces, hoy vamos a estudiar a uno de esos jueces. Vamos a estudiar a una de esas jueces y vamos a comenzar en Jueces capítulo 2, versículo 16. Versículo 16 al 23. Jueces capítulo 2 del 16 al 23. Entonces lo voy a ir leyendo y vamos a ir marcando las referencias a jueces. Como siempre lo voy a poner aquí en la pantalla y lo vamos a ir leyendo juntos. Ok, en versículo 16 comencemos a leer. Dice, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Versículo 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los liberaba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. ¿Ok? Ahí los liberaba y juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Versículo 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos. Y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Versículo 22. Para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones, sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. ¿Ok? Entonces, vamos a contestar las preguntas que vienen en su material. Dice, ¿qué aprendes al marcar las referencias a los jueces? ¿Qué aprendemos de los jueces en estos versículos? Que Jehová los levantó para que librasen. Exactamente. Un juez era levantado por Jehová. Eso es algo muy importante. Los jueces tenían que ser levantados por Jehová. ¿Qué más?
Los libraba de la mano de los enemigos. Exactamente, una de las funciones que hacía el juez era librar de la mano de los enemigos al pueblo de Israel. Pero no escuchaban a los jueces tampoco. Ese era el detalle, que los israelitas no escuchaban a los jueces. Imagínense qué increíble. Bueno, ahorita vamos a hablar un poco más de eso en la siguiente pregunta. Ahorita enfoquémonos en los jueces. ¿Qué más aprendemos de los jueces en estos versículos? Que Jehová estaba con ellos. Ajá. Perdón. Exactamente, casi en coro lo dijeron. Casi lo digo yo también. Que Jehová estaba con ellos. No solamente los levantaba Jehová, sino Jehová estaba con ellos. Que tenían un propósito definido durante un periodo de tiempo establecido por Dios. Exactamente, tenían un periodo definido, que era mientras durara su vida, y tenían un objetivo claro. Tenían un objetivo y un propósito determinado, exactamente. Que Jehová era movido a misericordia. Ajá. También vemos que Jehová era movido a misericordia. Ahí eso es lo que hacía, lo que enviaba al juez, digámoslo así. Cuando dice en versículo 18, Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. Entonces, ahí vemos que cuando ya ese gemido subía a Jehová, él les enviaba a un juez, levantaba a un juez. Y en el 19 que perdón, hermano, que Sí. en el 19 que cuando el juez moría, el pueblo se descarriaba. Exactamente. Exactamente. Cuando al juez terminar su periodo, al juez morir, el pueblo volvía atrás y se corrompía más que sus padres. Entonces ya esto ya nos da pie para la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo era el pueblo de Israel? ¿Cómo era el pueblo de Israel? Desobediente. Era Rebelde. desobediente, Rebelde. muy rebelde, ajá. Se fueron tras dioses ajenos a Dios. Exactamente, en el 17 dice, se fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraban. Idólatra. Eso es idolatría, exactamente. Me llama la atención una de las características en el 17, justamente ahí donde estábamos leyendo, dice, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Eso es lamentable, eso es muy, muy lamentable, que no les duró casi nada, porque dice, se apartaron pronto del camino que anduvieron sus padres. Disciplinados. Sí, eran indisciplinados. Y Nelson, también el 19 me llama mucho la atención porque dice que después de que moría un juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres. Exactamente. Ellos no solamente volvían atrás, sino que se corrompían más que sus padres, siguiendo a los dioses ajenos para servirles. ¿Y cómo dice que era en ese mismo versículo, cómo dice que era su camino? Dice que siguiendo obstinados. Exactamente, tenían un camino obstinado. Tenían un camino obstinado. Imagínense, ellos eran determinados a hacer el mal. Esa era su
su enfoque, esa era su rebeldía, eso era lo que ellos hacían. Ahora, este tema no viene en el material, pero lo quiero tratar. Aquí viene la siguiente pregunta. ¿Cuál o por qué creen ustedes que el pueblo se apartaba después de que el juez moría? Porque no había quien los controle. No había control. Porque no había control. Ajá, esa es Claro. algo que influía mucho. Nadie les mandaba, entonces ellos no hacían caso a nadie. Ujú. Eran desobedientes. Porque su corazón no estaba alineado con Dios. O sea, Exactamente. Por ahí esa es la respuesta que yo había visto. A mí me llama mucho la atención y aquí todavía estamos en la introducción de la clase de hoy, pero ya podemos pasar a la aplicación. Me gusta hacer observación. Estamos interpretando la Biblia. El marcar es la observación. Esta discusión que estamos teniendo ahorita es un poco de interpretación y podemos pasar a la aplicación. Yo puedo ver que los jueces eran la representación de Jehová para el pueblo. Y porque dice que Jehová los levantaba y Jehová estaba con el juez. Sin embargo, el pueblo no tenía esa cercanía con Jehová. Entonces, el que tenía la cercanía, el que hablaba con Dios, el que se llevaba todo ese privilegio era el juez. Y el juez hablaba al pueblo. El juez guiaba al pueblo, el juez liberaba al pueblo, obviamente guiado por Jehová, pero ellos veían al juez. Entonces, al morirse el juez, al pueblo se le moría su imagen, digámoslo así. Se moría su imagen y se quedaban sin quien lo guíe. En ese momento, ellos, como dijo mi hermano Marco, se iban por otros caminos, se regresaban a sus dioses, pero ellos en ningún momento vemos que ellos tengan esa cercanía con Jehová. Y eso me da mucho que pensar a mí, porque muchas veces nosotros vemos a los pastores así como, ay, el pastor, ¿verdad? El pastor es el que tiene la cercanía con Dios. Y si yo necesito algo, le digo al pastor que ore, porque el pastor siempre está más cerca de Dios. Entonces, ahora ya no es así. Lo que estamos estudiando era otro tiempo. El pueblo de Israel le pidió a Dios que hablara a través de Moisés porque el pueblo de Israel tenía miedo de que muriera, porque ellos sabían que tenía pecado. Entonces, a partir de ahí, Dios comienza a hablar por medio de Moisés, luego por medio de los jueces. Entonces, Dios siempre va poniendo una persona a la que le hable y esa persona representa al pueblo. Entonces, ¿por qué? Yo puedo decir, ¿por qué se aparta el pueblo de Dios cuando el juez muere? Pues porque el pueblo no tenía una cercanía con Dios, sino que el que la tenía era el juez. Y aquí vemos que son cosas de generaciones. Uno puede ver cuando los padres invierten tiempo en sus hijos. Los hijos saben de la Biblia, los hijos conocen al Dios de sus padres, no conocen una religión. Entonces ya no es, el Dios de mi papá, sino es mi Dios. Si uno quiere trascender y quiere dar un buen discipulado, una buena guía a una persona, no se debe de poner así como, Dios me habla a mí y yo te hablo a ti, sino que ahora tenemos el privilegio y la gran oportunidad que el pueblo de Israel rechazó en ese momento de llegar y acercarnos directamente a Jehová. Y así como ese juez hablaba con Jehová, ahora yo puedo llegar ante la presencia de Dios y hablar así como estaba hablando
los jueces, y así como hablaba Moisés, y tener esa confianza que yo puedo estar hablando, así como Débora estaba hablando con Jehová, que es lo que vamos a ver justamente ahorita. Entonces vemos a un juez que es puesto por Dios, vemos a un juez que estaba respaldado por Dios, que Jehová estaba con él, y al mismo tiempo, en el contexto donde se está moviendo ese juez, vemos que el pueblo es obstinado, es idólatra, se aparta pronto de los caminos de Jehová. Ellos vuelven atrás y se corrompen más que sus padres. Entonces vemos básicamente que el juez es una luz dentro de muchísima sombra que está a su alrededor. En este contexto que acabamos de nosotros de observar, vamos a comenzar a estudiar la historia de Débora. Entonces vamos a ver en Jueces 4, del versículo 1 al versículo 16, y vamos a marcar las referencias a Débora. Entonces vamos a leer Jueces, capítulo 4, versículos del 1 al 16. Igual aquí lo tengo en la presentación para que lo vayamos leyendo y marcando. Ahí está. Entonces leámoslo. Dice, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Entonces hasta aquí vemos que Sísara había oprimido al pueblo de Israel por 20 años. Versículo 4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora. Entonces aquí marcamos una mujer y nos regresamos a marcar en versículo 4 que gobernaba. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa y mujer de Lapidot. Versículo 5. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar, ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo te atraeré hacia ti al arroyo de Sisón, a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ok, vamos a seguir la lectura, pero hasta ahorita esperemos que todos vayan bien con la marcación. Recuerden que marcamos para estar enfocando nuestra observación en Débora. Estamos marcando a Débora dentro de este pasaje. Vamos con versículo 9. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en manos de mujer venderá Jehová a Sísara.
Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando. Y Débora subió con él. Y Heber Ceneo de los hijos de Mobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saanaim, que estaba junto a Cedes. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Aminoab, había subido al monte de Tabor. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goim hasta el arroyo de Sison. Entonces, marcamos, Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Ok, hasta aquí vamos a llegar. Recordemos, hermanos, que estamos estudiando al personaje de Débora, no estamos estudiando toda la historia de Débora. Aquí siempre tenemos más historia que ya por tiempo no la podemos ver, ya no vamos a ver en esta clase, pero ustedes sí lo pueden hacer después de la clase, siguiendo en sus lecturas bíblicas. ¿Qué pasó con Sísara? ¿Y quién fue la mujer que se llevó la muerte de Sísara? Pues ahí les dejo de tarea esas preguntas que no vamos a ver ahorita. Ahorita vamos a contestar las preguntas y vamos a ver qué aprendemos de marcar las referencias a Débora. Desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Adelante, sí. Era una mujer que gobernaba, profetisa, mujer de Lapidot. Exactamente, era una mujer que gobernaba. Era una mujer que gobernaba. ¿A qué pueblo gobernaba Débora? ¿El pueblo de Israel? Exactamente, el pueblo de Israel. Débora gobernaba el pueblo de Israel. Y aparte de ser la gobernadora, también dice que era profetisa. Y aparte estaba casada, era la mujer de Lapidot. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera, lo más seguro hacía mucho calor ahí, ¿verdad? Sí, acostumbraba a sentarse bajo una palmera. Y se ve que acostumbraba pues mucho a sentarse ahí, porque ¿cómo se llamaba ese lugar? Rancho de Tel. La palmera de Débora. La palmera de Débora, exactamente. Entonces, ese lugar, esa palmera era de ella. Era la palmera de Débora. Entonces, ahí vemos que ella acostumbraba a sentarse en ese lugar. ¿Y para qué se sentaba ahí? Hacía juicios. Exactamente. Ahí llegaba la gente y ella juzgaba. Sí. Era lo que ahora conocemos como una corte. Ahora nosotros vamos a la corte y ahí está el juez que dicta sentencia y todo. Y antes Débora lo hacía bajo una palmera. ¿Qué más aprendemos de Débora?
Tenía autoridad, hermano, como una juez, citaba gente, ahí juzgaba, ahí, no sé, aconsejaba. Ujú. Ella tenía mucha autoridad. No solamente era la gobernadora, digámoslo así, del pueblo de Israel, sino la juez del pueblo de Israel. Entonces tenía mucha autoridad. Ujú. Mandó a llamar a Barak, dice también. Ajá, mandó a llamar a Barak. ¿Y qué le dijo a Barak? No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el nombre de Tabot y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Ujú. Deja ahí y ponte aquí. Aquí no es, Sí, ahí vemos que ella mandó a llamarlo. ¿Para qué? No tanto lo que dice el versículo, sino qué era lo que ella quería que él hiciera. Vemos en versículo 6, lo voy a leer, dice, no te he mandado Jehová. Adelante. Que juntara a la gente Ujú. para ir a pelear. Exactamente. Ella estaba buscando que él juntara a su ejército y que salieran a pelear. Entonces ahí vemos que le llama a Barak y le dice, no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo y todavía le dicen el 7, y yo traeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. No solamente le está diciendo, junta tu ejército y vamos, ve a pelear, sino que Jehová lo iba a entregar en sus manos. Entonces aquí vemos que Débora le está diciendo, ¿no te ha dicho eso Jehová? ¿Y qué le responde Sísara? ¿Qué le responde Barak, perdón? Que si ella va tú con él, fueses sí. conmigo, yo iré, pero si no, no iré. No iré. Sí. Imagínense qué Eso- valiente era el Eso encargado que del ejército. Parece que él tenía miedo, le tenía miedo a Sísara. Sí, Le tenía pues, miedo porque el otro era el Sísara, el capitán era pues terrible también, pues, ¿no? Por eso que le tenía miedo, pues, Barak. ajá, Por eso ahí que en el por versículo eso- anterior vimos que Sísara los había oprimido por 20 años. Claro, por eso que le tenía miedo, pues no quería morir pues, tan temprano. Y le responde a la jueza que le dice que si vas tú, yo voy, pues si no, mejor ni nos movamos, pues no. No quería morir solo. No quería morir solo, pues. Exactamente, no era tan valiente y no quería morir solo, le dice, no, pues si tú vas, yo voy. Claro. En versículo 9, ¿qué le responde Débora? Hermano, Nelson. Adelante, iré hermana. contigo. Es que, ¿cómo se llama? Barak le respondió así porque sabía perfectamente que Jehová estaba con Débora. Claro, pero también le enfatiza ahí, Débora, de que ese trabajo solamente va a ser por manos de mujeres, no por manos de él, pues. No, ahorita lo vamos a ver ese detalle, pero no, ahí en versículo, ay, se me perdió el versículo, dice 9. En el 8 y el 9. Dice, ella dijo, iré contigo, no, en versículo 7, dice, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré, ¿en quién? En tus manos. Claro. Entonces, en versículo 7, iba a entregar tanto a Sísara como al ejército en las manos de quién? De Barak. De Barak, exactamente. Claro. Pero por la forma en la que Barak responde, y ahora ya tenemos en versículo 9, dice, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas,
porque en manos de mujer venderá Jehová a Sísara. Entonces ahí vemos ese detalle. Ahí está el detalle. Y sí, obviamente Barak quería que Débora fuera porque pues, Jehová está con Débora. Y dice, no, pues desde lejos es bien fácil decir vayan a la guerra. Pero ya en la guerra ya es otra cosa. Ahí la gente que está, dijo Barak, yo quiero estar, la gente que esté con Jehová, quiero que esté conmigo en la guerra. Entonces Débora le dijo, sí, iré. Y en versículo 10 dice que ella fue con él. Pero Barak, hermano, adelante, hermano Roberto. Sí, Barak, tal vez también lo que le daba miedo también era, digamos, de que si él iba y perdía, y Barak quedaba como demasiado mal, ¿verdad? La gloria de él, o sea, no era como para él. Tal vez por eso es que ahora le dice que la gloria no va a ser para él. Entonces él no quería ir solo. Y si hubiera acompañado también, ¿verdad? Tal vez no era que Débora lo iba a acompañar, bueno, era Dios, o como dice la hermana también, sí, pues Débora era una mujer de Dios y él entendía eso, pero él necesitaba como un respaldo, porque si iba solo y partía, estaba listo. Sí, pero les voy a contar lo mismo en otras palabras. Débora hablaba con Dios y Débora le dijo a Barak, ¿no te ha dicho Jehová? O sea, le estaba diciendo, Barak, ve a la guerra y Dios va a entregar en tus manos a Sísara, el enemigo que te ha estado atormentando 20 años. Va a estar ahí y Jehová te dará la victoria. Lo va a entregar en tus manos. Y lo está diciendo el representante de Dios aquí en la tierra, la juez. Dios estaba con ella estaba comunicando la palabra de Dios. Entonces, si Dios te habla por medio de un juez, tú haces, le crees, confías, vas y lo haces. Entonces, Barak se hubiera llevado esa victoria y podríamos estar hablando de que, Barak era un hombre de fe porque obedeció a la primera, pero ahorita no estamos hablando de eso de Barak. Estamos diciendo, no, pues a Barak le dijeron que Dios le iba a dar a su enemigo en sus manos y Barak dudó. Barak dijo, no, mejor me llevo a la profetisa que esté conmigo allá. Y eso es lo que nosotros hacemos muchas veces. Nosotros queremos tener la respuesta en el momento, la respuesta a la mano, digámoslo así. Porque Barak, me imagino, tenía dudas y dijo, no, voy a la guerra. Y estando allá, ¿qué hago? No sé. Entonces mejor me llevo a la profetisa, me llevo a Débora y cualquier cosa yo le pregunto a Débora o que ella me diga y así ya voy a la segura. Entonces ahí Barak trató de asegurar, pero la orden primera era que fuera él, no que fuera él y Débora. Entonces vemos que al llevar a Débora, él pierde, digámoslo así, bueno, aquí en versículo 9 dice que perdió la gloria de la jornada. Claro. Porque la mató fue otra. Sí, fue otra. Fue otra quien lo mató. Lo mató de... Ok, entonces vamos a ver la siguiente pregunta. Ya respondimos qué aprendimos de Débora. Ahora una pregunta muy concreta. Dice, ¿con qué frase inicia las dos preguntas que le hace a Barak? La primera pregunta, ¿en dónde está? ¿En qué versículo está? La primera pregunta que Débora le hace a Barak está en versículo 6. 6. ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel? Exactamente, así le pregunta. ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel? Ok, anotémoslo ahí como comienza la primera pregunta. Y ahora, ¿cuál es la segunda pregunta que ella le hace?
¿En qué versículo está la segunda pregunta? En el 7. No, en el 7 termina la primera pregunta. Okay, En el 14. En el 14, exactamente. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Exactamente. Ahí tenemos la siguiente pregunta. No ha salido Jehová delante de ti. Y ahora vemos esas dos preguntas. La primera en versículo 6, la segunda en versículo 14. La primera es, no te ha mandado Jehová, Dios de Israel. Y la segunda, en versículo 14, es, no ha salido Jehová delante de ti. Ahora, ¿por qué creen que Débora le hace estas preguntas a Barak? Porque Débora sabía que Dios estaba con ella. Ujú. Porque como que él dudaba del poder de Dios porque le dijo a ella que le pidió a ella que lo acompañara. Ujú. Sí. A mí me gusta, bueno, ¿alguien más? No sé si alguien más iba a participar. A mí me gusta ver en esas preguntas la tranquilidad y la cotidianidad de una persona que habla con Dios. En la primera pregunta le dice, no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, y ahí le dice el mensaje. Es así como de, a ti no te ha hablado Dios. Y era algo muy común para ella, pero no para el resto del pueblo. Entonces para Débora era así como de, pues a mí me habló Dios y me dijo que hiciera algo y lo hice. A ti no te ha hablado Dios que hagas esto. O en versículo 14, no ha salido Jehová delante de ti. En versículo 14, leámoslo todo, dice, entonces Débora dijo a Barak, levántate porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. No ha salido Jehová delante de ti. Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Entonces, imagínense, uno siempre quiere mandar al más fuerte a pelear adelante de uno en la batalla. Y Barak tenía adelante de él, había salido Jehová. Jehová es el que iba delante de él en la batalla. Entonces, Débora estaba viendo esto. Débora tenía ese panorama, como esa vista especial que podía ver a Jehová moviéndose. Sin embargo, Barak no lo veía así. O también, hermano, como ¿Sí? dándole la seguridad a Barak que Jehová iba delante de él, ¿no? Exactamente. No iba a ir solo, sino, ¿no va Jehová delante de ti? Haciéndole esa pregunta. Sí, me gusta ver mucho, como les digo, la cotidianidad. Para Débora era algo normal. Y Es que Débora era una mujer consagrada a Dios y valiente. sí. Nelson. Sí, definitivamente Débora era una mujer consagrada a Dios y muy sabia, porque recordemos que ella era la jueza. Ella emitía juicio en decisiones difíciles. Ella, como lo dijo en la definición de los jueces, ella defendía a los inocentes y culpaba a los malos, digámoslo así. Entonces ella era una mujer muy sabia, era una mujer entregada a Dios. Y por ser juez, Dios le hablaba a ella directamente. Entonces, ella sí tenía esa cotidianidad que los demás no tenían. Adelante, hermano Marco. Sí, estaba viendo aquí que, así como acaba usted de comentar, con Barak, Dios no tenía ningún diálogo. Por eso que él se sentía, como se llama, se acobardaba, pues. Más no le creía a Débora, pues, lo que ella le había dicho, que hablaba con Dios, pues. Sí. Seguramente eso es lo que Barak, no le creyó y estaba indeciso
de recibir esa orden o decirle, ¿sabe qué? Por eso que acá le dice, no te ha salido Jehová, dice, delante de ti, dice. O sea, le pregunta ahí que y no has hablado con él. Entonces él estaba cobarde, ¿por qué? Porque él no estaba creyéndole a la jueza. Sí, él estaba simplemente escuchando lo que ella decía, pero no le escuchó a Dios, pues. No le ha escuchado, no ha hablado con él. Ahora, es muy fácil juzgar al pueblo de Israel, es muy fácil juzgar, ahorita que estamos estudiando la historia, a Barak y decir, ay, le faltaba valor a Barak. Pero aquí tenemos en el 14, dice, ¿no ha salido Jehová delante de ti? Y es una pregunta que yo podría aplicar a mi vida y a la vida de cada uno de nosotros. ¿No ha salido Jehová delante de nosotros? Dios quiere que nosotros seamos victoriosos en todo lo que hagamos. Dios siempre Dios es un padre justo, un juez justo, un padre. Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Y Él ha salido delante de nosotros para darnos esas victorias sobre los temores que tengamos, sobre nuestras inseguridades, para cuidarnos. Dios nos libra de cosas que nosotros ni nos imaginamos. Y Dios siempre está con nosotros. Ahora nosotros podemos ver esta historia desde afuera y decir, ay, es que Barak tenía muchas inseguridades y por eso llevó a Débora. Pero muchas veces nosotros somos como ese pueblo de Israel, somos como ese Barak, que Dios nos habla y nosotros queremos tener a esa Débora ahí cerquita que nos esté diciendo qué hacer. Queremos tener a esa Débora, no a Dios directamente, sino a alguien más ahí con nosotros que nos esté acompañando en la batalla, digámoslo así. Entonces, si yo tengo en las batallas, son decisiones literalmente de vida o muerte. En una batalla, la decisión de uno de los comandantes puede matar o salvar a miles. Entonces, Barak se aseguró de estar bien acompañado para tomar las mejores decisiones. Y estuvo bien, pero si Débora no hubiera ido con él, Jehová le hubiera dado la sabiduría, la llenura del Espíritu Santo, no sé, para que él fuera el que estuviera tomando todas esas decisiones. Porque ya en el 7 le habían dicho que les iban a dar el enemigo en sus manos. Y aún así siguió dudando. Muchas veces así somos nosotros. Ya Dios nos ha hablado, Dios nos ha dicho. Y todavía alguien nos tiene que decir, ¿no ha salido Jehová delante de ti? Podemos tener a un ejército enfrente, pero si Jehová va delante de nosotros, tenemos que estar tranquilos porque me fascina porque en esto Jehová es el que quebrantó a Sísara. Versículo 15 dice, y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros, a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió a los carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada, hasta no quedar ni uno. Vemos cómo Jehová quebranta el ejército de Sísara usando la espada de Barak. Entonces Jehová va delante de Barak y por eso Barak no tenía que tener inseguridad ni tenía que haber llevado a Débora. Débora se hubiera quedado allá en su palmera haciendo otras cosas de gobernador y no debió haber ido a la batalla, pero Débora acompañó a Barak porque fue una de la orden que le dio Jehová a Barak. Para que él la cumpliera, él le pidió que Débora fuera y por eso fue. Entonces vemos cómo Dios quería darle, digámoslo así, la gloria a Barak y al final por una inseguridad la pierde.
La pierde la gloria, pero gana la victoria, gana la batalla y ya no mata a Císara, sino que otra persona mata a Císara, aunque él destrozó a filo de espada al ejército. Entonces vemos como pequeñas decisiones, pequeñas dudas que existen dentro de nosotros nos pueden hacer tomar la decisión incorrecta. Vamos al siguiente pasaje. Bueno, el siguiente párrafo, ahí en su hoja número 18 dice, Débora tenía una relación muy cercana con Dios y ese fue el factor que la llevó a ser jueza y gobernadora en Israel. A continuación, veamos el canto de Débora, donde narra con más detalle lo que sucedió. Marca las referencias a Débora y contesta las siguientes preguntas. Entonces vemos que Débora no solo era la gobernadora, no solo era la juez y profetisa, sino que también era cantora, era una de su otra profesión. Ella cantaba. Y en su letra narraban todo lo que había acontecido en la guerra. Entonces vamos al libro de Jueces, capítulo 5, versículos desde el 7 al 15 y versículo 31. Entonces lo vamos a leer. Y vamos a marcar las referencias a Débora. Versículo 7, lo leo. Dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Había decaído hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Mi corazón, ahí marcamos arriba, me levanté como madre. Versículo 9. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecéis entre el pueblo. Load a Jehová, vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos, ahí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia la puerta del pueblo de Jehová. Versículo 12. Despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijos de Aminoam. Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalek. En pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes. De Zabulón los que tenían vara de mando. Los caudillos también de Isaacar fueron con Débora. Y con Barak también Isaacar. Se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo gran resoluciones del corazón. Y ahí nos saltamos hasta el último versículo de ese capítulo porque sigue el cántico, pero por tiempo le cortamos. Versículo 31 dice, así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Aquí, ¿se acuerdan que hablamos del periodo de los jueces? Aquí está el periodo de Débora. La tierra reposó 40 años. Y recordemos que ellos habían sido oprimidos por Císara por 20 años. Entonces el tiempo de Débora les vino a traer paz a ellos por 40 años. Ok, ¿qué aprendemos de Débora en este pasaje?
Que Débora Dice que se levantó como madre en Israel. Ajá. Una mujer aguerrida. Exactamente. Una mujer aguerrida, una mujer sabia. Ajá, en versículo 7 dice, Decisiva. me levanté como madre en Israel. Qué bonita esa frase. Y vemos, pongámosla en contexto, leamos, vuelvo a leer el versículo 7 completo. Dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído. Imagínense cuál era el ambiente que había en Israel en ese momento. Un ambiente, 20 años habían sido oprimidos. Y aquí dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído. Hasta, aquí viene el contraste, hasta que yo, Débora, me levanté. Como dijo el hermano Marco, una mujer aguerrida, una mujer muy valiente. Me levanté como madre en Israel. Versículo 8 dice, cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Imagínense lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Estamos hablando del pueblo escogido por Dios. Estaban bajo opresión y ellos ¿qué hacían? Estaban escogiendo nuevos dioses. La guerra la tenían a las puertas. Dice, ¿se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel? Hace la pregunta. Me imagino que la respuesta era no. Versículo 9. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofreciste entre el pueblo, load a Jehová. Imagínense a Débora como esa líder, esa amaba a su pueblo, gobernadora. Ella amaba mucho a su pueblo. Adelante, mi hermana María. Entregaba el corazón. Me dice aquí en el versículo 7, como madre en Israel, me levanté como madre a Israel, porque dice que una madre como que es cuidadosa, es amorosa y tiene misericordia para con sus hijos. Y los defiende. Y los defiende. Ajá. Entonces ella se levanta como una madre a Israel. Entonces es esa madre que anima, porque vemos que Israel estaba oprimido, quebrantado, asolado. En ese contexto se levanta Débora y muchas veces el pueblo de Israel necesitaba esa imagen femenina de madre, alguien que los anime, alguien que los motive, alguien que los guíe, alguien que les dé otra vez esas fuerzas. Dice, mi corazón es para vosotros, jefes de Israel. Entonces ella tuvo que hacer esa labor de animar, de reestructurar, de guiar bajo la guía de Jehová a todo el pueblo de Israel. Adelante, mi hermano Roberto. Hermano, se escucha, sí, se escucha ahorita. Sí, es que a veces como que no me funciona, sino que ella entrega el corazón, o sea, imagínense, está dando el corazón al pueblo de Israel, porque ellos lo estaban haciendo por amor, voluntariamente, no era por ningún sueldo ni nada, ¿verdad? Estaban dando sus vidas, entonces sí, claro, ella pues, ¿cómo se sentía? Se sentía tan agradecida que hasta el corazón daba. Sí, y no tenía miedo de ir a la guerra. Ella tenía esa certeza, esa seguridad, que imagínense la confianza que tenía ella, que Jehová andaba con ella. Y ahora que lo estudiamos, ahora que lo vemos que ella era privilegiada porque Jehová estaba con ella. Ella tenía ese plus porque Jehová hablaba con ella. Ella tenía esa autoridad porque Jehová hablaba con ella. Jehová le daba las palabras. Jehová le daba la sabiduría. Entonces, todo el pueblo de Israel la respetaba. El pueblo de Israel la obedecía. Porque vemos de dónde los levantó ella, que los animó y
a llegar a levantarse contra el opresor que los había tenido oprimidos 20 años. Entonces, me gusta ver cómo Débora tiene estas características de liderazgo, de seguridad. Débora tiene una gran lista de características, hasta que sabía cantar y escribir canciones, porque la que estamos leyendo es una canción de Débora. Entonces, Débora tenía muchos atributos que la llevaban a ser esta líder indiscutible en ese momento. Adelante, mi hermana María. Aquí, como ella dice que con mi corazón es para ustedes, jefes de Israel. O sea, como usted decía, que ella los animaba a cada uno de los que aquí menciona. Dice, ustedes los de que cabalgan en las asnas blancas, los que presiden en el juicio, y ustedes los que viajan, hablad. Ella les dicen, hablen, en el versículo 10. Ajá. Hablen, dice, lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos, ahí repetirán los triunfos de Jehová. Que ella no nada más se conformaba en que ella hablaba de Jehová, sino que quería que los demás hablaran de Jehová y que reconocieran los triunfos, que no eran triunfos de ellos, sino que Jehová iba con ellos. Exactamente. Y eso es algo que impactaba a los otros pueblos. Cuando, imagínense que yo lo puedo ver así, qué injusto es para los otros pueblos y sus dioses, porque sus dioses no hacían nada. Y el Dios de Israel, Jehová, hacía grandes victorias y iba delante de ellos y ganaban de formas milagrosas. Entonces, cuando las palabras de las grandes victorias del pueblo de Israel trascendían los pueblos, atemorizaban a muchos, ganaban a muchos el temor a Jehová, pero no miedo, sino el respeto a Jehová. Entonces, eso servía de testimonio y era necesario que ese testimonio se esparza a otros lugares, y por eso le dice Débora, vayan ustedes y hablen. Y dice, ahí se repetirán en los abrevaderos, pónganse a platicar. Los abrevaderos eran puntos de reunión, todos necesitaban agua y llegaban a un punto y ahí se ponían a platicar. Entonces ahí se iban a platicar de las victorias que había tenido el pueblo de Israel, guiados por, sí, por Barak, pero guiados por Débora, guiados por Jehová. Y Jehová iba adelante. Entonces, vemos cómo los está cubriendo, digámoslo así. Jehová dio la orden a Débora, Débora se la dijo a Barak. Barak lleva a Débora a la guerra y Débora le dice a Barak, Jehová va adelante. Entonces vemos cómo Dios va moviendo todo desde el inicio y cómo Dios va adelante de Barak, alistando todas las cosas, facilitando todas las cosas para que llegue Barak y a filo de espada mate a todos. Entonces, para darles la victoria. Ahora veamos, hablando sobre el respeto que tenía Débora, ¿a quiénes menciona en este texto que iban con Débora? Ahí tenemos en versículo 14. Dice 15. Caudillos también de Israel fueron con Débora. Y vemos que venían de muchos pueblos. De Efraín vinieron los radicados en Amalek.
En pos de ti, Benjamín, entre los pueblos. De Maquir descendieron los príncipes y de Zabulón los que tenían vara de mando. Entonces vemos cómo la gente de autoridad respetaba y seguía a Débora. La gente con más poder adquisitivo, los ricos, respetaban y seguían a Débora. Los que por linaje habían conseguido sus puestos, que son los príncipes, respetaban y seguían a Débora. Reunió a muchos para llegar a esta gran batalla. Y como Jehová iba adelante, tuvieron la victoria que Jehová les había dicho que iban a tener. Ahora la siguiente pregunta dice, ¿qué dice este pasaje que estaba haciendo el pueblo? Eso ya lo comentamos al principio. ¿Qué estaba haciendo el pueblo en versículo 7? En versículo 7 dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído. El pueblo estaba decaído. Versículo 8 dice, cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Entonces, imagínense, uno quisiera, cuando uno, cuando yo, digámoslo así, cuando yo me imagino estas grandes batallas y todo, me imagino a un pueblo de Israel acostumbrado a la guerra, un pueblo de Israel guerrero, entrenado, tal vez como los espartanos que vimos en la película, todos armados con escudos, pero el ejército que tuvo que iniciar Débora y Barak era un ejército diferente. Dice que habían quedado aldeas abandonadas en Israel. El ambiente estaba totalmente decaído. Ellos lo que andaban haciendo era que andaban buscando otros dioses. Cuando se viene la guerra, no había ni escudos ni lanzas entre 40,000 en Israel. Qué difícil es comenzar a combatir con un ejército que está decaído. Cuando uno habla con una persona que está decaída, digámoslo así, la persona nada más te dice, no, es que no quiero hacer nada, está como deprimida, no le encuentro sentido a las cosas. Y pasar de ese punto a luchemos contra la opresión de Císara y Jehová nos dará la victoria, es un gran camino que hay que recorrer. Y Débora lo logró juntamente con Barak para llegar y tener esa victoria. Y vemos que esa victoria no fue momentánea, sino que duró 40 años, duró bastante tiempo y fue muy memorable porque no solamente les quitó un opresor, sino que dice la tierra reposó 40 años. Qué bonito ver cómo Dios, después de que Él va adelante a pelear la batalla, nos da reposo. Que eso es lo que muchas personas andan buscando, descansar y tener paz. Y Él nos da ese reposo. Adelante, mi hermano Roberto. Gracias, hermano. Una pregunta. En esa pregunta que dice que dice que estaba haciendo el pueblo, también no se puede agregar algo del versículo 13, ¿no? Dice que el pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. Sí, sí. En el versículo 7 y 8 es como inician, pero en versículo 13 dice, entonces marchó el resto de los nobles y el pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. Ahí es donde ya están en la batalla. Y ahí en el 14 y 15 comienza a nombrar la lista de quienes llegaron a la batalla. Y ya con
con otra actitud totalmente. Dice, hubo grandes resoluciones del corazón. Y en el 31 dice, así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Entonces sí, también hermano Roberto, está bien. Entonces vemos, me gusta ver cómo las características que hacen sobresalir a Débora del resto de Israel era que Dios estaba con ella y Dios hablaba con ella continuamente. Entonces ella le hablaba al pueblo y Dios daba la victoria. Son características que en ese tiempo solamente Débora las tenía. Ahora, en nuestro tiempo, es diferente. Ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros, viviendo dentro de nosotros, y ahora nosotros tenemos estas características. Ahora Dios está con nosotros. Yo puedo decir, Dios está con mi hermano Marco, Dios está con mi hermana Anabel, Dios está con mi hermano Roberto, Dios está con cada uno de los que estamos en esta clase y Dios está con cada una de las personas que lo han invitado a morar en su corazón. Entonces, ya tenemos esa característica que tenía Débora. Y la otra es que Dios hablaba con Débora y Débora hablaba con Dios. Ahora, esa característica sí ya depende de cada uno de nosotros. Primero, tú le invitas a el Espíritu Santo que more en tu corazón y lo hará, entrará y no saldrá nunca, una vez para siempre. Pero ahora, ¿qué tanto hablas y qué tanto escuchas al Espíritu Santo? ¿Qué tanto hablas con Dios? Hablar con Dios se llama orar. Orar es hablar con Dios. ¿Qué tanto oras? ¿Y qué tanto Dios te habla a ti? Dios te habla a ti. La forma más segura en la que Dios te habla a ti es por medio de la palabra de Dios. Entonces, hay que hacer estas dos cosas. Hay que orar para que nosotros hablemos con Dios y hay que leer la Biblia para que Dios nos hable a nosotros. Para mantener una amistad, una relación cercana con alguien, tiene que ser en ambas direcciones, porque yo no puedo ver a mi amigo y decirle, ay, fíjate que me pasó esto, esto y esto y esto, y quiero que hagas esto, solo yo hablo. Va a llegar un punto en el que lo canso y va a decir, ay, no, ahí viene mi amigo, ¿verdad? El que era mi amigo porque ya no lo quiero. Y va a decir, no, ahí viene porque solo lo mismo, solo sé que nada más me va a comenzar a hablar un montón de cosas y no me va a dejar hablar a mí. Entonces, lo mismo con Dios. Bueno, Dios no se cansa de nosotros, no se preocupe por eso, hermano. Dios sí es fiel. Entonces, Él nunca se va a cansar de que nosotros le hablemos a Él, pero también Él nos quiere hablar a nosotros. Entonces, yo le hablo a Dios y Él me responde. Así es como nosotros vamos a tener una cercanía con Dios, una amistad con Dios. Y vamos a terminar leyendo los últimos párrafos de la clase. Dice, vemos cómo una mujer guiada por Dios puede mover a ejércitos y cuenta con el apoyo de mucha gente de influencia. Nosotros, a diferencia de la gente en ese tiempo, contamos con el Espíritu Santo y podemos hablar con Dios en cualquier momento y no solo hablar, sino tener una relación cercana con Él. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Platican seguido? En Juan 15:15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, vemos, históricamente hemos visto que las heroínas siempre se han mostrado muy obedientes y se han llamado siervas con Dios y todo. Nosotros somos siervos de Dios, pero dice que Dios ya no nos llama siervos
a nosotros, sino que ahora nos llama amigos, porque Él nos ha dado a conocer todas las cosas que oyó de su Padre. Ahora nosotros tenemos el privilegio de contar todo el tiempo con el Espíritu Santo y así dejarnos guiar por Él. Dice, y así nos dejamos guiar por Él. Y si nos dejamos guiar por Él, podemos ser como Débora, que tenía una gran cercanía con Dios. Y eso la llevaba a influir a su pueblo. Entonces vemos siempre como la cercanía, mi cercanía con Dios, tiene que afectar a otras personas que están a mi alrededor. Si yo tengo una cercanía, una relación, una amistad con Dios, eso tiene que afectarme a mí y por consecuencia afectar a los que están alrededor mío. Vemos cómo solamente esa característica que tenía Débora de ser obediente a Dios, tener esa cercanía, hablar con Dios y ser la jueza, la llevó a ser la gobernadora sobre todo Israel, a ser esa madre sobre Israel. Entonces es algo muy hermoso y muy retador de cómo Dios usó a Débora en su tiempo, en sus circunstancias, siendo tan adversas, Dios la usa tan grandemente. Eso me reta mucho a mí para dejarme usar por Dios. Si yo sé que Dios está conmigo y que Él va adelante de mí, Él puede pelear mis batallas, como dijo en versículo 14, dice, ¿no ha salido Jehová delante de ti? Yo les diría a ustedes, ¿no va Jehová delante de ti, hermano? Entonces tengamos esa seguridad que sí hemos invitado al Espíritu Santo a morar en nuestro corazón, Jehová va delante de nosotros. Entonces, así como Débora, que fue una heroína de la fe, así podemos ser nosotros, porque también nosotros tenemos a Jehová que va delante de nosotros. Pues siempre me animo mucho y me pongo a platicar y podría seguir mucho aquí, pero no sé si alguno más tenga algún comentario o quiera hacer algún aporte a la clase. Independientemente de que estamos viendo a Débora, me llama mucho la atención lo que sabemos, que Dios va a cumplir su propósito. O sea, este hombre estaba medio dudoso, ¿no? Por todo lo que ya platicábamos y todo. Pero Dios tenía un propósito en su vida y tenía un propósito con el pueblo de Israel y tenía, o sea, Dios ya lo tiene planeado todo, ¿no? Con ayuda, como sea, Dios va a cumplir el propósito que tenía determinado en la vida de este señor, que se me fue el nombre, pero también en nuestras vidas, ¿no? En Barak, Barak no, pero así como lo hizo con Barak, independientemente de la traducción o de la manera tal vez de que tendríamos que estudiarlo más, no sé, de repente queda la duda si Dios no le había hablado ya directamente a él y él no le había creído, porque Débora le dice, ¿qué no te ha dicho Dios? Así como que, pues, ¿qué no has oído lo que ya te dijeron? Pero a pesar de todo y de sus dudas o sus temores, el tener una lideresa, Dios tenía un propósito y lo cumplió al pie de la letra. Con él, sin él y a pesar de él, ¿no? O sea, y esa parte queda para mi vida personal, como lo decías al principio, para la aplicación personal. El Señor cumplirá su propósito en mí. La oración es que pues no sea tan necia yo y que la gloria sea para Él, ¿no? Sí, así es. Y es bonito ver cómo dentro, bueno, aquí tenemos un contexto de guerra, de batalla, de pueblos, de opresores, pero todo eso lo podemos aplicar a nuestra vida. Hay mucha, inclusive, hermano Nelson. Gente que nos oprime. Adelante, mi hermana Evi. Sí, hablando de lo que ahorita usted dice, también lo podemos aplicar a nuestras vidas.
tenemos el ejemplo de Débora y el ejemplo de Barak. Muchas veces Dios nos habla a través, como dice usted, de la palabra de la Biblia, de la oración, a través de la iglesia y de las circunstancias. Ajá. Entonces Dios a veces en lo personal nos habla y no hacemos caso. No hacemos caso, como que no oímos y decimos, ni decimos nada, simplemente no lo hacemos, hermano. Y se nos va esa oportunidad, se nos va esa victoria que Dios ha preparado en lo que nosotros hacemos. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, en la iglesia, ¿no? La función que tenemos en la iglesia, en la casa con nuestros hijos, las mamás que son solas, que tienen que sacar sus hijos adelante. Ahí está una Débora que guía, una Débora que enseña, una Débora que no consiente a sus hijos en la situación de que vamos a la iglesia, hijito, cuando son chiquitos, y que dice el hijo, ¿no? Ya creció, se hizo adolescente. No, mami, yo no quiero ir a la iglesia, a mí no me gusta, yo me aburro. Ponen muchos pretextos y mamá no le dice, sí, quédate, hijito, yo voy y tú quédate. No, ahí es una Débora, vamos a la iglesia. Y ahí se empieza también a ejercer un papel como el de Débora, con decisiones firmes, nada para atrás, todo para adelante. Entonces tenemos dos ejemplos bien decisivos para todos nosotros. Ajá, sí, de Débora y de Barak. Barak era un guerrero, hermano. Barak era un juez. Barak, su nombre lo dice, era un rayo. Un rayo es como lo vemos cuando llueve, pero es rápido. Entonces Dios le estaba dando ya toda la victoria, y no lo hizo, y se le fue de las manos esa victoria. Y a nosotros en la vida que tenemos, igual lo hacemos, hermanos. Se nos van esas oportunidades que Dios ha puesto en nosotros. Dios nos da a conforme nos desempeñamos. Entonces, pues hay dos ejemplos. Esa es mi opinión, hermano. Muchas gracias, hermana Evi, ¿no? Y muy, muy acertada. Sí, nosotros tenemos que decidir en nuestro día a día, en cada decisión que tomemos, si queremos ser esa persona obediente a Dios y ser como Débora, o si dudamos y terminamos siendo como Barak. Aquí vemos en estos versículos que Dios había entregado al ejército en manos de Barak, pero por su duda, no es que no se hizo. No, que si no es por Barak, no. Como bien dijo mi hermana Elia, Jehová consiguió su objetivo. Jehová hizo lo que dijo que iba a hacer, pero ya no lo hizo por medio de Barak, lo hizo por medio de otra mujer. Pero él consiguió su objetivo. O sea, Dios va a hacer lo que él quiere con nosotros o sin nosotros, pero si nosotros estamos ahí, Dios nos ha puesto ahí en ese momento, en ese tiempo, es para dejarnos usar por él. Si nosotros somos desobedientes o duros de servicio, que no queremos dejarnos guiar por Dios, él lo va a hacer mediante otra persona. Y lo que va a pasar es que nosotros vamos a perder el privilegio de ser usados por Dios. Y nosotros siempre debemos de buscar ser ese instrumento útil en las manos de Dios. Ok, hermanos, ¿alguien más? Hermano. Adelante, hermano Wilfredo. Sí, solo me gustaría, ¿verdad? Porque también debemos de tener cierto cuidado. Sé que estamos hablando de Débora y es una mujer ejemplar. Recordamos que era un tiempo de decadencia del pueblo de Israel, ¿verdad? Un tiempo de crisis en el pueblo, ¿verdad? La desobediencia era grande. Sin embargo, Dios levanta a ambos, a Débora y a Barak, ¿verdad? Y el encargo se lo da a Barak. Pero no debemos de perder, por ejemplo, el enfoque de Hebreos 11:32. Y dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David,
así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Entonces, sí está hablando del logro que Dios hizo por medio de Barak, ¿verdad? Porque sí él fue, al inicio fue temeroso, ¿verdad? Tenía temor, tenía miedo, pero podemos ver que a medida arreció la guerra, pues aparece entre los hombres de fe de Hebreos 11, ¿verdad? Como para no verlo de esa manera. Ahora, verlo como decir de que por temor no lo hizo y que no hizo nada, porque al final sí él actuó, ¿verdad? Entonces, esa es una parte. Y la otra, los tiempos, como decíamos, eran tiempos de decadencia. Débora es un ejemplo, creo, para mujeres y para varones, ¿verdad? Es un gran ejemplo de una mujer que estaba dispuesta a servir a Dios. Sabemos que el papel de hoy día, ya en la iglesia, ¿verdad? El papel de la mujer también tiene una función muy importante que no debemos hacerla a un lado porque a veces hay grupos que discriminan a la mujer y no le dan un lugar, ¿verdad? Pero sabemos que tienen un papel muy importante. La hermana decía algo bien interesante y decía que de estas madres que crían a sus hijos, estas madres que les enseñan, que los educan, y precisamente ese es un papel muy importante. Nosotros decíamos la vez anterior en la iglesia, yo pertenezco a la Iglesia Bautista Vida Nueva, y decíamos en la iglesia, ¿qué saben las hermanas? De repente ignoran o de repente no han notado que quizás en sus manos, ya sea con niños de escuela dominical, ya sea con niños en sus hogares, tienen bajo su responsabilidad un futuro pastor, un futuro misionero, un futuro líder, y formarlo y agarrar ese papel de Débora y decir, pues manos a la obra, ¿verdad? A encaminar a estos niños que pueden ser un futuro pastor, un futuro misionero, un futuro líder. Entonces, una gran responsabilidad, ¿verdad? Entonces, creo que ella nos deja Débora nos podemos ver aquí un gran legado, un gran ejemplo, ¿verdad? Pero el legado y el ejemplo está en ambos, ¿verdad? Sí. Parece increíble, pero al final en los hombres de fe de Hebreos no vemos a Débora, sí vemos a Barak, pero no indica que ella haya sido menos importante en esta función que desarrolló. Así es. Muchas gracias por el dato, hermano. Está muy, muy bien, muy bueno. Y sí, como dijo usted, es el, para que Barak haya estado ahí, necesitó de Débora que lo animara y que lo fuera guiando para que llegara a estar en esa gran lista, en esa privilegiada lista. Y vemos cómo ese rol de madre de Israel fue el que llevó a potenciar a los demás líderes que estaban ahí, que no se habían potenciado. Y sí, gracias a Dios podemos ver y aprender muchísimas cosas. Me gusta mucho cómo yo al hacer mi estudio puedo ver y aprender muchas cosas sobre Débora, y luego viene alguien más de ustedes y ve otra cosa y aporta a la clase y nos vemos beneficiados todos. Y por eso es que me gusta estudiar la Biblia en grupo, porque así todos nos estamos ministrando a nosotros mismos. Y pues es de una gran bendición. Y mis hermanos, pues esta fue el estudio del personaje de esta heroína que es Débora. Y vamos a terminar con una oración. Le voy a pedir a mi hermana Sandra Arceda si nos dirige con una oración para terminar la clase. No sé si está la hermana Sandra. Amén, oremos. Amén. Gracias, Padre, por esta enseñanza que tú nos has dado, Dios, porque sabemos que tú usas al hermano Nelson como un instrumento tuyo, Padre, para que esta palabra del Señor llegue a nosotros, para que conozcamos, Señor, tu amor, tu misericordia, tu poder, y también para que nosotros, Señor, nos refugiemos en ti y seamos obedientes a tu palabra, bendito Dios.
Gracias, bendito Dios, por todos los hermanos que están conectados. Bendiga a cada uno de ellos. Y que esta palabra, Señor, sea para atesorarla en nuestros corazones y también practicarla para llevarla a otras personas y puedan ver tu grandeza, mi Dios. Gracias, bendito Señor. Dejamos todo en tus manos, Señor. Bendiga al hermano Nelson, a sus padres y guíalo siempre, Dios, en esta obra que has puesto en sus manos, Padre. En el precioso nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Amén y amén. 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 Pues muchas gracias, mis hermanos. Vamos a tomar una foto rápido. Bueno, ahora son 2 fotos para, se las voy a enviar y así recordar quienes estuvimos compartiendo este bonito estudio. Ok, les tomo la foto a la 1, a las 2 y a las 3. Ok, la primera, otra, 1, 2 y 3. Perfecto, mis hermanos, muchísimas gracias. Nos estaremos viendo el próximo lunes. Muy amable. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones. Dios le bendiga. Buenas noches. Saludos a todos, tía Roxana. Adiós.